quedamos en acabar la doctrina de la justificación por la fe. Y ahora lo que veremos hoy y tal vez la siguiente semana es la adopción, la doctrina de la adopción. Si se acuerdan, antes de la justificación vimos un aspecto que se llama la regeneración o el nacer de nuevo. Y ahí, resumidamente, vimos que Dios nos hace nacer de nuevo de tal manera que ya podemos, ya somos sensibles a las cosas espirituales, ya podemos escuchar la palabra, ya podemos responder con fe y todo eso. Y ahora en la justificación, lo que hizo Dios ahí es pues cambiar nuestra posición legal delante de Él. Antes de ser culpables, antes de ser pecadores, antes de ser personas alejadas de Él, Él nos declara justos. Acuérdense que no nada más nos perdona, que sí lo hace, nos perdona todos nuestros pecados, cancela toda la deuda de pecados, pero no nada más se queda ahí, sino que nos declara justos delante de Él. Eso vimos que es la justificación. Pero ahora en la adopción vamos a ver que Dios nos hace parte de su familia. Es como que bastante diferente a lo que hemos visto. Entonces la regeneración se trata de, yo el recibir la voz de Dios, de responder a ella. La justificación es mi posición legal delante de Él, pero la adopción me va a hablar más de mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a Dios ya no lo tenemos así como nada más Dios o como el Señor así lejano, sino que ya es un Padre. De eso se trata la adopción. Vamos a ver los pasajes que enseñan acerca de eso. Y primero la definimos. La adopción es una acción de Dios mediante la cual Él nos hace miembros de su familia. Acuérdense que las definiciones son importantes y las palabras que se usan son importantes. Decimos que es una acción de Dios, es algo que Dios hace. Uno no se hace hijo de Dios por sus méritos, por sus esfuerzos, sino que es algo que Dios hace. Y mediante eso Él nos hace miembros de su familia. Ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, al principio, Juan 1:12. Dice Juan, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. O sea, desde aquí vemos que hay algunos que son hijos de Dios y hay otros que no son hijos de Dios. Ahí Juan especifica claramente quiénes. Si se fijan al final, da como que la explicación. Dice, es decir, los que creen en su nombre. O sea, nada más los que creen en el Señor Jesucristo son hechos, ahí así como dice ahí, se les da el poder o el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Por ahí muchos dicen que todos somos hijos de Dios, al fin y al cabo. Y no. Bíblicamente, ahí está muy claro, ¿verdad? Nada más a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les da ese derecho. A los que no son hijos de Dios, la Biblia los describe de otra manera. En Efesios 2, versos 2 y 3. Después de Gálatas, justo enseguida de Gálatas, 2:2. Desde el 1 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. Es una de las maneras de describir al no creyente, un hijo de la desobediencia. Dice 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, le dice otra palabra, hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Entonces, la situación del no creyente es no ser un hijo de Dios. Ahí dice que es un hijo de desobediencia y un hijo de ira. Inclusive esto lo vemos en el Evangelio de Juan, en otro ejemplo así muy práctico, en Juan 8, del 41 al 44.
Aquí Jesús está dialogando con los fariseos y dice 8:41, dice: ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Ahí los fariseos, ¿qué decían? Nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Pero ¿qué dice Jesús después? Si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Y dice el 44, son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces aquí increíblemente Jesús, pues tal cual, sin pelos en la lengua, así derecho, les dice: no, ustedes no son hijos de Dios, sino que son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahorita vamos a ver al final casi que los hijos, ¿qué hacen? Las cosas de su padre. O sea, es como es el padre, si es el hijo. Dice Jesús: si ustedes fueran hijos de Dios, pues harían lo que Dios dice, lo que Dios ordena, lo que Dios les dice que es. Pero no, ustedes no hacen eso, sino que hacen las obras de su padre. O sea, si ustedes sí tienen un padre y hacen sus obras, nomás que ese padre es el diablo, y él les explica por qué. Y las epístolas, ahorita vamos a ver versículos, nos dicen que somos adoptados en la familia de Dios de una manera especial. O sea, ser pasados de hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo, pasamos a ser realmente hijos de Dios. Y hay una pregunta: si los creyentes somos hijos de Dios, entonces eso nos hace, o sea, como una familia. Eso significa que ya somos una familia entre nosotros. Y la respuesta es que sí. De hecho, o sea, luego lo pensamos en otros creyentes de este momento, ¿verdad? Y sí, o sea, cualquier persona que confiese el nombre del Señor Jesucristo es un hermano en Cristo. Así le llama la Biblia, es un hijo de Dios y por lo tanto es mi hermano. Pero no nada más se limita a los cristianos ahorita o los cristianos desde tiempos del Nuevo Testamento, sino que también somos hermanos en ese sentido, los creyentes del Antiguo Testamento. Vamos a Gálatas. En Gálatas capítulo 4, verso 28, dice Pablo: y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Y ahí en el 31 la conclusión de todo ese argumento es: así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Acuérdense que dice Pablo: nosotros somos hijos ¿de quién? De Sara la libre, y no somos hijos de Agar, la esclava. Ahí vimos no hace mucho ese pasaje. Y entonces acuérdense que los descendientes de Sara no empezaron desde el tiempo de Pablo. Esos descendientes de Sara están pues desde el hijo de la promesa, desde Isaac. Y todos ellos han sido hijos de la promesa, así como nosotros, dice Pablo, los que creemos. Y entonces, en ese sentido, todas esas personas que han creído son también contados como nuestros hermanos. Pero hay que corregir aquí algo. En Gálatas 3, Pablo nos habla de cómo esta adopción la adopción en el Antiguo Testamento no fue realizada por completo. O sea, los creyentes del Antiguo Testamento no fueron hijos de Dios plenamente como nosotros lo somos ahora. Dice el 23, si antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ya venía a ser nuestro ayo o nuestro tutor para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? La relación entre los que tenían la ley y los que ya no la tenemos sí es un poquito diferente.
Acuérdense que ellos tenían la ley y eso ¿a qué los llevaba? A la fe, en un Salvador. Pero acuérdense que ese Salvador para ellos todavía no venía. Y aquí Pablo dice, pero ahora que ha venido la fe, o sea, ahora que ya vino el mensaje de Cristo por completo, eso desplaza por completo a la ley y eso nos hace hijos de Dios en el sentido ya más pleno y total. Pero aún así, o sea, acuérdense, los creyentes del Antiguo Testamento, pues sí, sin verlo de lejos. Ya santo tomasianos dicen por ahí. De todas maneras, el Antiguo Testamento habla de los israelitas creyentes como hijos de Dios. Fíjense el Salmo 103, 13. 13. 103:13. Dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Buscas Isaías 43:7, por favor. 103:13. 43. Sí, Isaías 43:6 y 7. ¿Ya lo tienes? ¿Lo lees, por favor? Al norte le diré, entrégales, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Si se fijan ahí, Dios claramente se refiere a su pueblo como mis hijos, como aquellos que yo he formado. También Malaquías 1:6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Y dice, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Y estas son este tipo de preguntas para cuestionar a su pueblo. Así dice, o sea, el hijo honra a su padre, acuérdense que eso es un mandamiento. Dice, y si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y también aquí mismo en Malaquías 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces aquí es otro pasaje donde se le menciona a Dios como Padre en el Antiguo Testamento. Entonces el pueblo de Israel tenía bien ese concepto de que eran hijos de Dios, pero no fue, esta revelación no fue tan plena hasta que Cristo vino. Y pues ahorita vamos a ir viendo cómo en Cristo se cumple bien todo esto, pero de todas maneras ellos eran hijos de Dios también, al igual que nosotros. Una pregunta es, ¿qué evidencias vemos en nuestra vida de que somos hijos de Dios? Pablo le responde ahí en Gálatas 4, del 4 al 7. Bueno, desde el 6 mejor, dice, y porque son hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. Por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Eso es igual a Romanos 8. Aquí sabemos que una de las maneras en que yo sé que soy hijo de Dios es que el Espíritu me lo hace saber. El Espíritu me lo testifica. O sea, de alguna manera u otra el Espíritu Santo me da esa seguridad, me da esa confianza de que yo soy un hijo de Dios. Ese es uno de sus papeles, de sus roles. Y si nos vamos también a 1 de Juan 3, 1 y 2, dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hayamos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. O sea, si se fijan, otra manera de saberlo es pues, mirando lo que ha hecho
Dios por nosotros. Dice Juan, miren con cuán grande amor nos ha amado Dios, de tal manera que nos ha llamado hijos de Él. Y sí, vaya cuán gran amor del Padre para llamarnos hijos suyos. Acuérdense, hijos de ira, hijos de desobediencia, pecadores, no lo tomamos en cuenta, viviendo en contra de lo que Él quiere, y de repente nos transforma y ahora nos acepta como un hijo de Él. Por eso es muy increíble esta doctrina de la adopción. El Señor Jesucristo, ¿qué es en relación al Padre? Hijo. El Señor Jesucristo es hijo de Dios. Y estamos diciendo aquí que nosotros somos hechos hijos de Dios. ¿Cuál es como una pregunta ahí interesante? Sí, una pregunta es, entonces, de alguna manera estamos relacionados con el Señor Jesucristo como un hermano. La respuesta es sí, nomás que tenemos que tener cuidado con eso. Ahí en Hebreos capítulo 2, no muy atrás de Primera de Juan. Específicamente Hebreos 2:12, aquí citando a un salmo, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Ustedes pueden leer todo el capítulo 2 de tarea, pero todo el capítulo 2 dice cómo Cristo, el capítulo 1 de Hebreos dice que Cristo es Dios, y lo demuestra con muchas citas del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 2 de repente se va a la humanidad de Cristo. Y hablando de la humanidad, empieza a hablar cómo Él es el primogénito de entre muchos hermanos. No anoté la cita de esa frase, pero está aquí, en Hebreos capítulo 2. Entonces, en ese sentido, sí, Jesucristo viene a ser el primogénito entre muchos hermanos. Ahí dice cómo Jesucristo iba a anunciar las obras de Dios en medio de la congregación de sus hermanos. Pero hay una distinción, es casi obvia, de que la relación que yo tengo con Dios, ahora mi Padre, no es la misma que la del Señor Jesucristo con el Padre. Eso es obvio. O sea, esas dos personas están en el seno de la Trinidad y ellos tienen una relación muy diferente a la que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Fíjense en Juan 20, casi al final de Juan, dice el verso 17: suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero vi a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y su Padre a mí. Subo a mi Padre y a su Padre, y a mi Dios y a su Dios. Y Jesús está hablando ya, por ahí vimos no me acuerdo cuándo, pero vimos que no es hasta que el Señor Jesucristo resucita que Él empieza a referirse ya a los discípulos como sus hermanos. Si se fijan, aquí les está diciendo, o sea, voy a mi Padre, a su Padre, voy a mi Dios, a su Dios. Entonces aquí muestra cómo el Señor Jesucristo ya nos permite decirle de esta manera, pero aún así hay una diferencia así muy clara. Ahorita que leímos 1 Juan 3:2 estaba la palabrita ahora somos hijos de Dios. Es en ese sentido, o sea, todo aquel que viene a Cristo puede estar seguro de que es un hijo de Dios. Sin embargo, como hijos de Dios, tenemos, por ejemplo, la herencia de Dios. Es un tema que hemos visto mucho en Gálatas. Heredar el reino de Dios o heredar la vida eterna. O sea, ese tipo de frases que usan la palabra herencia, que pues es como la de un padre a un hijo. Y muchas de esas bendiciones no las recibimos ahora. Por ejemplo, la vida eterna no la tenemos, o sea, ahorita yo conmigo, sino que es ya cuando muera, aparta con el Señor y todo eso. O las riquezas de su gloria, o sea, muchas de esas cosas ahorita yo no las tengo. Ahorita sé que soy hijo de Dios, pero todos esos aspectos
y muchos privilegios no los tengo ahora, entonces hay un aspecto futuro de la adopción. O sea, todo lo que conlleva la adopción no se va a cumplir hasta que ya estemos con Él y Él consume todas las cosas. Entonces, en ese sentido, sí lo somos ahora, pero no en el sentido de que no tenemos acceso a todo lo que conlleva, todos los privilegios y todo lo que nos da Dios como hijos. Ahora vamos a ver que la adopción viene después de la conversión y es un resultado de la fe, el ser adoptados. Vamos aquí poco a poco. Podríamos llegar a pensar de que somos adoptados o que podemos ser, que podemos decirnos hijos de Dios cuando Dios nos regenera. O sea, Dios me dio vida nueva y desde ahí ya soy un hijo de Dios. Aquí, si se fijan, estamos conectando mucho como del nacimiento biológico, de que por el simple hecho de nacer, pues uno ya es pues hijo de alguien, pero espiritualmente no. La Biblia nunca conecta la regeneración con la adopción, o sea, nunca las junta, nunca menciona que una es la consecuencia de la otra. Entonces, a pesar de que nosotros podamos pensar eso, de que como Dios regeneró a alguien, o como Dios ya nomás me regeneró, ya soy hijo de Él, no, la Biblia lo menciona de otra manera. Y si se fijan, esto de ser hechos hijos de Dios estamos diciendo, y la Biblia lo menciona como una adopción, y la adopción no viene de nacimiento, la adopción viene después de nacer. Más bien lo que hace la Biblia es conectar la adopción con la fe. De esa manera se relaciona. No es hasta que uno tiene fe, hasta que en realidad puede ser contado como un hijo de Dios. Nada más para ver dos ejemplos. Volvamos a Juan 1:12, nomás para hacer el énfasis en las frases que usa Juan. Dice: pero a todos los que le recibieron, a esos les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Y luego dice, es decir, a los que creen en su nombre. O sea, si nada más tomamos ese versículo que dice, los hijos de Dios nada más son aquellos que reciben a Cristo, aquellos que creen en su nombre. O sea, Juan no dice, pero a todos los que han nacido de nuevo les dio el derecho de ser hijo de Dios. Y Juan habla del nacer de nuevo después, ahí en Juan 3 y en otros lugares, pero aquí no. Nada más conecta la adopción, el ser hechos hijos de Dios, con la fe, con el creer en su nombre. Y también en Gálatas, ahorita lo leímos, pero otra vez vamos a hacer énfasis en ese versículo, en Gálatas 3:26. Así como una conclusión, dice: pues todos son hijos de Dios, ¿mediante qué? Dice, mediante la fe en Cristo Jesús, otra vez. Ustedes sí, o sea, como cristianos, ustedes se pueden llamar hijos de Dios, pero nada más porque han creído, no porque nacieron de nuevo, no por otra cosa. Ustedes son hijos de Dios, dice, mediante la fe en Cristo, o sea, nada más. ¿Se acuérdense que tendemos como que a mezclar todo? Es que tener fe es ser salvo. Pues sí, pero la Biblia pinta más colores. La elección, el llamamiento, la regeneración, la conversión, la justificación. Entonces sí hay que separar la adopción junto con la fe y no mezclarlo con ninguna otra cosa, porque si se fijan, la adopción se conecta exclusivamente con la fe, con el creer. Hay una especie de objeción, si se fijan en Gálatas 4:6. Aquí Pablo dice, y porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Aquí alguien podría decir, no, es que primero somos hijos y después viene el Espíritu Santo. Alguien podría dar esa objeción, que no, o sea, primero somos hijos, así como dice, y porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu. Acuérdense que cuando alguien viene a la fe, recibe al Espíritu Santo.
Entonces aquí, de acuerdo a ese versículo, muchos dicen, no, es que primero es el ser hijo y después viene el Espíritu Santo. Aquí hay algunos problemas. Antes, en el versículo 3:26, acabamos de leer que somos hijos de Dios, ¿cómo? Mediante la fe en Cristo. Entonces desde ahí ya está un pequeño problema. Y aquí Gálatas 4:6 se entiende mucho mejor con Romanos 8:15 y 16. Romanos 8:15 y 16 dice: pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, más bien lo que dicen estos dos pasajes, si se fijan, de hecho los dos usan la frase Abba Padre. Más bien, cuando alguien cree en Cristo, lo que hace el Espíritu Santo ya dentro de él es darle esta convicción, ¿no? Testificarle de que es un hijo de Dios. Entonces ya leemos Gálatas 4:6 más bien de esa manera. Como son hijos, Dios ha enviado su Espíritu para testificarles eso, de que ustedes son hijos y ya ustedes pueden clamar de esa manera Abba Padre. ¿Sí queda ahí claro eso? Estamos usando la analogía de la Escritura, interpretar un pasaje con otro, y si se fijan son muy similares, y Romanos en este sentido es un poquito más claro que Gálatas. Vamos a dejarles aquí hoy para acabarlo en la otra parte la siguiente semana. Lo que hay que hacer énfasis entonces es: hoy no todos son hijos de Dios, no todos los seres humanos son hijos de Dios, sino la Biblia describe quiénes nada más, y es a los que creen en el nombre de Cristo. Por otro lado, los no creyentes sí son hijos, pero no de Dios, son hijos de ira, desobediencia, del diablo, etc. Vamos a ver un poquito más de eso la semana que entra, pero si somos hijos de Dios, muchos, sí nos une un lazo familiar ahí espiritual y somos hermanos en Cristo. También acuérdense que no nada más los demás cristianos, sino que desde los creyentes del Antiguo Testamento son contados como nuestros hermanos, porque ellos fueron hijos de la promesa y nosotros también, por eso seguimos siendo del mismo linaje. Esa relación en que sí podemos decir que Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos, pero en el sentido nada más de su encarnación y todo lo que eso conlleva, así como dice Hebreos 2, y no en el sentido de que yo tengo la misma relación con Dios el Padre que el Señor Jesucristo. Es infinitamente diferente, pero aún así compartimos, o sea, Él nos permite, es como si Él nos diera así como una probada de lo que es la relación entre Él y el Padre, nada más. El aspecto en que somos hijos de Dios en este momento, pero no recibimos en este momento todas las bendiciones y privilegios que con ello conlleva, y que la adopción viene después de la fe. Eso es muy importante. Muchas herejías nacen de mezclar así estos aspectos. Por ahí decimos que si uno mezcla la justificación de repente con las buenas obras o con la santificación, terminamos con un evangelio de obras. Es que haces esto y ya eres justificado después. Por eso es necesario hacer la separación, aunque la Biblia los junta así, habla de ellos a lo mejor al mismo tiempo, pero ella misma separa cada uno de estos aspectos. ¿No hay dudas? La semana que entra vamos a ver precisamente que la adopción y la justificación son diferentes, no es lo mismo. La justificación y la adopción son diferentes, no son la misma cosa. Y por último vamos a ver qué conllevan los privilegios de ser un hijo de Dios, de ser adoptado por Dios. Si no hay más, vamos ahora. Señor, gracias por esta hermosa enseñanza
de que tú realmente nos adoptas como hijos, estando lejos de ti, siendo enemigos tuyos, pecando día tras día sin remordimiento alguno. Te damos gracias porque tu obra es rescatarnos, salvarnos, perdonarnos, y no nada más eso, sino que es también hacernos miembros de tu familia. Te damos muchas gracias y prepáranos para la siguiente semana para seguir estudiando esta enseñanza y poder ver todos los privilegios que conlleva el ser un hijo tuyo. Amén.